Lucas capítulo número 22, versículo 1. Dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Entonces ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Vamos a orar. Padre, nos ponemos hoy en tus manos. Tu bendita palabra, bendito Dios, es inspiración tuya, y anhelamos con todo el corazón que sea tu voz, bendito Dios, hablándonos al corazón a cada uno. Muchas gracias, bendito Dios, porque nos das la oportunidad de estar reunidos, escudriñando tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí, tomen su lugar, por favor. Ya estamos en los últimos días del ministerio de Jesús. De hecho, el día de hoy vamos a ver cómo tenemos un Dios que es soberano. Tenemos un Dios al que tenemos que aprender a honrarlo y a respetarlo por quién es Él. Estamos muy acostumbrados a venir delante de Dios, a exigirle y a pedirle tantas cosas, que a veces se nos olvida quién es Él. A veces se nos olvida a quién nos estamos acercando. Yo me pregunto si alguno de ustedes podría ir en este momento con una autoridad municipal, estatal o federal a exigirle cosas, ¿no? Así a veces nos comportamos con Dios, como si Él no fuera nadie, venimos a exigirle, ¿no? Como si Él no fuera Dios, como si Él no fuera el Rey, como si Él no fuera nuestro Señor, nuestro Padre, que merece todo nuestro respeto. A veces hacemos y tomamos decisiones sin considerar quién es Él. Cuando venimos aquí a la iglesia es muy fácil reverenciarlo, portarnos de la mejor manera, pero ¿se han imaginado ustedes qué pasaría si, pónganle ustedes un día y una noche, Jesús fuera a sus casas y estuviera ahí con ustedes? Les aseguro que cambiarían mucho de su comportamiento, muchas de sus actitudes, muchas de sus arranques los controlarían. Dejarían de ver ciertos programas en la televisión, soltarían el celular un rato con tal de atender a Jesús. Pero ¿se dan cuenta que no hacemos eso? Es decir, vivimos como si Él no estuviera con nosotros, como si Él no estuviera presente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Justo de cómo Él está en control absoluto de todas las cosas, y cómo a veces, sin darnos cuenta, andamos por la vida como si Él no estuviera, ¿no? Como si Él no tuviera, otra vez repito, el control de cada situación que nos sucede. Estaba cerca, dice el versículo 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Ustedes más o menos ya conocen estas fiestas. Los eruditos dicen que son dos fiestas diferentes, pero a Lucas, como él no le escribe a judíos, sino le escribe a gentiles, no le interesa hacer distinción entre una cosa y otra. Por eso él llama a la fiesta de los panes sin levaduras, la llama la Pascua. Dice, cuando se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, ¿no? Más o menos, yo en estos días que estuve reflexionando, estudiando y leyendo, y no solo en estos días, de hecho a lo largo de los evangelios siempre me he preguntado, a ver, ¿cómo está este asunto? ¿Es la fiesta de los panes sin levadura o es la Pascua? Digo, no sé si ustedes tengan esas dudas. Yo sí tengo esas dudas. Pues miren, les voy a platicar rapidísimo cómo está este asunto. Estas, en efecto, pueden ser dos fiestas de los judíos que hasta el día de hoy celebran, Hasta el día de hoy celebran. De hecho, la fiesta de los panes sin levadura la van a celebrar por ahí por marzo, abril. Es nuestro mes, es el mes que nosotros manejamos, pero para ellos es el mes de Nisan,
¿no? Es el primer mes del año. Entonces, por ahí del día 14, ellos tienen que sacrificar un cordero, porque esto les recuerda aquel día cuando Dios los libró de la muerte de los primogénitos antes de que salieran de la tierra de Egipto, ¿sale? Eso ustedes ya lo saben. Entonces, el día 14 del mes de Nisan se sacrifica este cordero y ese es el día de la Pascua, ¿ok? Después de eso, cuando hacen este sacrificio, no sé si ustedes recuerdan, viene la muerte de los primogénitos y el faraón los expulsa de Egipto, a todo el pueblo de Israel, los expulsa y el pueblo de Israel tiene que salir a prisa, porque como hay una expulsión, el pueblo egipcio temía que nadie quedara vivo, dado que estaban muriendo los primogénitos. Entonces expulsan al pueblo de Israel y al pueblo no le da tiempo de prepararse, ¿no? De preparar alimentos. De hecho, por ahí en Éxodo capítulo 12 habla un poco al respecto, ahorita no vamos a ir. Pero el chiste es que saliendo de Egipto, lo siguiente que Dios les ordena son 7 días en los que van a estar comiendo pan sin levadura. Esto es parte de esta celebración que los judíos tienen cada año para recordar que Dios los libró de la esclavitud allá en Egipto. Y justo están en ese momento aquí, ¿sale? Están en este momento, va a empezar la Pascua y van a empezar esta fiesta de los panes sin levadura. Bueno, ¿qué pasó ese día? Versículo número 2. Ese día los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. La expresión de Lucas nos dice que los principales religiosos, los encargados del templo, andaban maquinando cómo matar a Jesús. Pero de verdad, yo cuando leo esto digo, ¿cómo es posible? ¿Se dan cuenta cómo estas personas que son los encargados de una iglesia, los sacerdotes y qué dice ahí, los escribas, traen una intención horrible en su corazón? O sea, quieren matar a Jesús como si fuera cualquier cosa, ¿no? ¿Qué quiero que veamos aquí? Quiero que veamos lo terrible que puede ser el corazón del ser humano, aún cuando está metido en una iglesia y cuando aún está metido como religioso, como alguien que tiene cierta responsabilidad dentro de un culto religioso. Voy a volver a repetir esto. La religión, familia, no nos hace ser personas diferentes. No se puede. El único que puede cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra forma de ser, es Él a través de tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Esa es la única forma. Por eso muchas veces les hemos dicho, ustedes y yo podemos estar hablando de la Biblia, podemos venir aquí, pero necesitamos aprender a tener una relación con Dios para que algo suceda en nosotros. Hay familias que llevan años y años y años asistiendo a una iglesia y cuando llegan a casa, la pareja son como perros y gatos, ¿no? Porque no ha habido un cambio en su corazón. Y el único que hace ese cambio en el corazón es Dios. No es una religión también. Hoy podemos estar aquí, pero si al rato yo no trato de hablar con Dios y decirle, oye, por favor, dime, muéstrame, enséñame, cambia mi corazón, entonces no sucede nada. ¿Me explico? A veces pensamos que estar aquí es como un antídoto, ¿no? Ya limpié mis pecados, ya limpié mis errores de la semana. No. Aquí vengo a aprender cómo debo comportarme en el resto de la semana. Cómo tengo que buscar a Dios el resto de la semana. Cómo debo restringirme de ciertas cosas. Cómo debo darle tiempo a otras, ¿no? Para entonces poder tener una relación verdadera y sincera con Dios. Ustedes saben y seguramente se han dado cuenta o incluso ustedes mismos se han percatado en ustedes, ¿no? Que vienen a la iglesia y todo está bonito y hermoso, pero al rato que llegan a la casa se van a pelear con sus hijos, le van a gritar a sus hijos, le van a gritar a su esposo, se van a pelear con su esposo. Esa es una situación del pecado que hay en el ser humano. ¿Cómo se quita esto? Insisto, a través de una relación con Dios. Estos señores, los principales sacerdotes, los escribas, no tienen una relación con Dios. Ellos creen que por sus ceremonias, por sus tantos y constantes sacrificios, por sus constantes actividades religiosas, creen que ya tienen una relación con Dios, pero no la tienen. ¿Cómo sabemos eso? Por los frutos, ¿cierto? ¿Cuál es el fruto de estos señores? Quieren matar a Jesús.
Quieren matar a Jesús. Ahora, fíjense, esto no es algo que está sucediendo justo este día. Días atrás, por ejemplo, ahí en el capítulo número 19 del Evangelio de Lucas, ya tienen la intención de matarlo, ya tienen la intención de que algo suceda. En el capítulo 20, en el versículo, no es cierto, en el 19, en el versículo 47, ¿alguien me ayuda a leerlo por ahí, por favor? Lucas, atrasito, el 19, versículo 47. ¿47, 48? ¿Quién se anima? En voz alta, bien fuerte. Ok, fíjense, o sea, este asunto de querer matar a Jesús, esto ya lo traen maquinando la gente desde hace tiempo. Bueno, los principales sacerdotes, los escribas, ya lo traen maquinando, pero algo va a suceder aquí en el capítulo número 22. Algo que es justamente algo que quiero que nos quede bien grabado en el corazón. Fíjense lo que pasa en el versículo 3. En el capítulo 19 que acaba de leer Luis, ahí, aunque están teniendo el deseo de terminar con la vida de Jesús, no va a pasar nada porque no se están dando las circunstancias. Ahora miren, aquí en el capítulo 22, cuando estos señores ya traen este deseo de matarle y estaban maquinando en lo privado cómo le iban a hacer, miren lo que sucede en el versículo 3. Mientras ellos están maquinando esto, entró Satanás en Judas, dice. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿A dónde quiero que vayamos con esto? Quiero que pensemos y analicemos y también que nos concienticemos de que cada cosa que sucede en esta vida, cada cosa que sucede en nuestras vidas, es algo que Dios definitivamente lo tiene en su poder y en su control. En los capítulos anteriores, aunque tenían la mala intención de matar a Jesús, no sucedía nada porque Dios no estaba acomodando las piezas, porque no era el tiempo todavía de que Jesús fuera crucificado o que fuera arrestado, ¿no? Familia, para nosotros es exactamente lo mismo. O sea, nosotros podemos tener alrededor de nosotros enemigos, los que ustedes quieran, gente que nos quiera hacer daño, o circunstancias difíciles por las que pasamos, enfermedades, un accidente, lo que ustedes quieran. Pero si Dios no ha determinado que es el momento de partir, no vamos a partir. Así de sencillo, ¿no? Y bueno, el chiste es que, miren cómo lo estoy planteando, pero si planteamos del otro lado, si Dios determina que tenemos que partir, aunque nos estemos cuidando, aunque no tengamos enemigos, aunque no tengamos enfermedad, partiremos. ¿Me estoy explicando? ¿De qué estamos hablando? De esta soberanía de Dios. De cómo Él determina qué cosas van a suceder y qué cosas no van a suceder en nuestras vidas. Dios es un Dios al que tendríamos que honrar y tendríamos que reverenciar e incluso deberíamos temerle en el sentido de respetar su soberanía, sus decisiones, por el simple hecho de que Él es Dios. Pero los seres humanos somos todo lo contrario. Nos encanta quejarnos delante de Dios, reclamarle a Dios e incluso decirle qué es lo que tendría Él que hacer, ¿verdad? Entra Satanás en Judas y algo empieza a suceder. Algo empieza a suceder. Ahora, otra vez, miren, están los sacerdotes, los escribas que están todo el día metidos en el templo estudiando las escrituras y demás, y ellos traen en su corazón matar a Jesús. Ahora, de este lado tengo a un Judas que tiene 3 años caminando con Jesús, y aunque tiene 3 años caminando con Jesús, él no cree en Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Si más o menos ven a dónde quiero ir. Otra vez, el asunto es que necesitamos aprender a tener una relación con Dios. Nos están enseñando que si vamos a la iglesia, que si nos confesamos, eso no sirve. Que si venimos aquí, que si nos leemos la Biblia de pies a cabeza, eso claro que sirve.
pero para nuestra relación con Dios no ayuda. No ayuda en el sentido de que estamos haciendo las cosas de manera mecánica, como si por nuestras obras pudiéramos nosotros merecer algo. Necesitamos, familia, de verdad, tener una relación con Dios, que Él nos conozca y nosotros conocerlo a Él, para que cuando nos toque presentarnos delante de su presencia, no nos estemos avergonzando de todas nuestras barbaridades que hacemos, sino más bien confiemos en que Jesús y su sangre ha cubierto todos nuestros pecados. Entonces tenemos otra vez a estos religiosos metidos en el templo y eso no les ha servido de nada. Y tenemos a este Judas caminando con Jesús, casi durmiendo con Jesús. Y ahí sí aplicaba, ¿verdad?, que Jesús estaba durmiendo con el enemigo. Dios mío. Y aun cuando Judas estaba caminando con Jesús, él no está convencido de que Él sea el Mesías. Él no está convencido. Miren, si nosotros hemos tenido dudas de quién es Jesús, lo más sensato que podemos hacer es venir con Dios y decirle eso. Necesito que me des fe, porque sí pienso que creo, pero también he estado dudando, ¿no? Por favor, ayúdame. Y eso está interesante porque otra vez ya no es nuestra fe, sino una fe que Dios deposita en nosotros para creer en Él. Eso es bonito porque nos damos cuenta cada vez nos estamos dando cuenta que el que hace toda la obra en nosotros es Dios. El que hace toda, y por eso Él es el único digno de recibir la gloria y el honor. Porque si no, imagínense que yo pudiera pararme delante de Dios y decirle: Dios, mírame cuánto le eché ganas, ¿no? Me merezco algo. No podría. De hecho, apenas estuve de chillón diciéndole a Dios: oye Dios, ayúdame, porque no es fácil, ¿no? Estar en la iglesia y que no sé qué, que los mensajes. Y sí, o sea, Dios de alguna manera me dijo, o sea, yo como que su expresión era así de: ¿qué? ¿Qué? El que está haciendo las cosas soy yo. El que toca los corazones soy yo. El que abre el entendimiento soy yo. Y entonces entendí: tienes razón. Solo soy lo que dice tu palabra, porque solo estoy haciendo lo que me toca hacer. Soy un siervo inútil. Perdóname, por favor. Miren lo que hizo Judas, ya con esta intención de entregar a Jesús. Acuérdense que Satanás significa contrario, ¿no? Enemigo. Entonces, esto que nos está platicando Lucas al final habla de que lo que entra en Judas, esta intención de ir completamente en contra del propósito que Dios ya tenía, entonces hace que este señor decida entregar a Jesús delante de esas autoridades. El versículo 4 dice: y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Lucas no dice, pero Mateo sí nos dice que las autoridades le entregan 30 monedas de plata. En la ley vemos que estas 30 monedas de plata se le daban al dueño de un siervo cuando al siervo, por alguna razón, uno de sus animales ¿cómo se dice cuando con el cuerno eso, ustedes ya me entendieron, ¿no? Ese era el precio que se pagaba. O sea, lo que le están dando las autoridades religiosas a Judas por entregarle a Jesús es lo que se entregaría por el daño que podría hacer un animal a un siervo de alguien más. Quiero que me acompañen a leer algunas citas, porque quiero que veamos cómo esto de que Jesús va a ser entregado con las autoridades y después va a ser sentenciado y muerto, no es algo que a Dios se le salió de las manos. Como siempre les he dicho, no es algo que Dios haya dicho: Dios mío, híjole, ya se reveló Judas, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Claro que no. O sea, Dios absolutamente todo lo tiene bajo control. Acompáñenme a ir a Efesios, por favor, capítulo 1, versículo 11.
Efesios capítulo 1, versículo 11. Miren lo que dice. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjense, interesante, en Él tuvimos herencia. Primero, gracias a Él mismo es que ahora nosotros podemos ser parte de esta herencia, habiendo sido predestinados. Ahí está la palabrita como que clave. Habiendo sido predestinados. ¿Qué significa? Que Dios desde antes de que naciéramos, Él ya había determinado qué iba a suceder con nosotros. Él ya había determinado que le íbamos a conocer, que en algún momento íbamos a escuchar del Evangelio, de su palabra. Él ya nos había predestinado, aún cuando no habíamos nacido. Es decir, a Dios no se les sale de las manos nada. Todavía no nacen ustedes, todavía no nacen sus hijos, y Dios ya tiene determinado un plan y un camino para cada uno de ellos. Y luego dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. El que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. No hay nada, de verdad, nada que se salga de sus manos. No hay nada que Él no tenga bajo su control. No hay nada que se salga de su perfecta voluntad. ¿Lo entendemos? No es fácil. Alguien decía por ahí que si tuviéramos un Dios al que pudiéramos entender y comprender, no sería Dios. Lo voy a volver a repetir. Si tuviéramos un Dios al que pudiéramos entender, pues no sería Dios. Sería como uno de nosotros. Bueno, aunque también es difícil, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo Él tiene absolutamente todas las cosas en sus manos y Él determina, según su preciosa voluntad, cómo sucederán cada una de las cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto de que somos predestinados, esto de que ya hay algo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, nos tiene que traer cierto consuelo, familia. Si no nos provoca esto confianza y consuelo de que Dios tiene las cosas en su control, entonces estaríamos perdidos. Estaríamos llenos de angustia, de ansiedad, de miedo. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque no estamos confiando en nada firme, en nada que nos haga estar certeros de que Él va a hacer conforme a lo que Él sabe que es mejor para cada uno de nosotros. De hecho, esto lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Ayúdenme, por favor. Vamos a ir nada más a un par de versículos más. Pero la idea es que reforcemos esta idea de su soberanía y reforcemos esta convicción de que nada de lo que nos sucede se le está saliendo de las manos a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Esta cita ya se la saben ustedes de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si ustedes me preguntan cómo Jesús va a entender esto, ahora que lo entreguen con las autoridades, pues no sé. Lo único que puedo pensar es que Jesús sabe en quién está confiando. Capítulos atrás leímos que Él le dijo a sus discípulos por lo menos 2 veces: voy a ser entregado, voy a ser maltratado, golpeado, escupido, insultado y al final muerto. Les dijo, o sea, ¿quién en su sano juicio, que sabe que va hacia una muerte segura, pues sigue en ese rumbo, ¿no? O sea, si yo sé que yendo derecho voy a caer al abismo, pues me doy tantito la vuelta para no caer, ¿verdad? Pero Jesús entiende que la voluntad de Dios está mucho más allá de lo que Él quiera y de lo que Él desee. Por eso en ese jardín, en ese huerto, en el Getsemaní, Él le dice: oye, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, por favor, pero que no se haga como yo quiero,
sino como tú quieres. Llegar a ese punto, familia, es una de las cosas que deberíamos anhelar y desear, porque eso no es fácil para nadie. ¿En qué momento se convierte fácil para Jesús? En que Él está con los ojos cerrados, confiando en su Dios, confiando en su Padre, porque están a nada más bien de arrestarlo, y Él sabe que todas las cosas, como acabamos de leer ahí en Romanos 8:28, todas las cosas le van a ayudar para bien, y termina diciendo a los que conforme a su propósito son llamados. No es fácil, Luis, y tú ya lo acabas de experimentar. De hecho, la mayoría de los que estamos aquí lo hemos estado experimentando. Situaciones complicadísimas de enfermedad, de fallecimientos, que nos hacen pensar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué no logro ver tu mano, ¿no?, en esto que está sucediendo? Porque al final nos provoca un dolor muy fuerte cada situación que estamos pasando, cada situación que estamos viviendo. Pero si aprendemos a confiar en Él, este dolor tiene que ser más llevadero. Cuando dice que todas las cosas nos van a ayudar para bien, como alguna vez se los mencioné, no está diciendo que todas las cosas nos van a salir bien, pero sí que todas las cosas nos van a ayudar para bien. O sea, esto que le está pasando a Jesús, esto que le va a suceder a Jesús, tiene un propósito. No es un acto que a Dios se le ocurrió en el momento de, híjole, ya van a arrestar a mi hijo, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues ya que lo sacrifiquen. O sea, no es un asunto que a Dios se le ocurrió. Este es un plan que nació en el momento que Adán y Eva pecaron allá en el jardín del Edén. ¿Ustedes creen que cuando Dios crea al hombre, Él sabía que el hombre iba a pecar? Claro que sí. Y si Dios sabía que el hombre iba a pecar, Él sabía también que era necesario que se pagara por el pecado del ser humano, porque el ser humano no puede con sus propios pecadotes. Y el único que podía cargar con eso era el mismo Jesús, el mismo Dios. Alguna vez yo pensé que el pecado del hombre le había provocado a Dios aplicar el plan B, ¿no? No hay plan B para Dios. Él sabe exactamente lo que va a suceder, cómo va a suceder. Él conocía el corazón del hombre y le dio tal libertad al corazón del hombre que Dios sabía que si el hombre se descuidaba tantito, él iba a pecar. El hombre iba a pecar, y sucedió tal como Dios sabía que iba a suceder. ¿Por qué Dios no lo evitó? Porque en su infinito amor hacia nosotros, Él no puede quitarnos la libertad que ya nos dio. Por eso el día de hoy, quien quiere rechaza a Dios, porque Dios le ha regalado esa libertad. Qué terrible sería que yo obligara a mi esposa a estar conmigo. Qué terrible sería que Dios me obligara a estar con Él. Espero que mi esposa esté conmigo porque me ama. Y nosotros tendríamos que estar con Dios porque lo amamos. Las religiones nos enseñan que hay que estar con Dios porque si le damos tantito la espalda a Dios, Dios nos castiga. ¿Ah? Me equivoqué, pequé, viene el castigo de Dios de segurito. Señores, pues ¿qué clase de Dios tenemos? El Dios que yo estoy aprendiendo a conocer es un Dios de amor, de misericordia, de bondad. ¿Me quiero alejar de Dios? Aléjate. Y como todo, hay que asumir las consecuencias de eso, ¿no? ¿Y se han dado cuenta que así es de triste en nuestra vida de seres humanos? No tenemos convicciones, no estamos firmes con algo, pero cuando nos sucede alguna situación que ya no nos agrada, entonces ahora sí, volteamos a Dios. Volteamos a Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 29.
versículo 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no teman. Más valen ustedes que muchos pajarillos. El ejemplo que está dando aquí a Jesús está hablando de cosas insignificantes. Un pajarillo, un gorrión, era una avecilla que no valía mucho. Y lo que se pagaba por ese pajarito era 1 cuarto, dice ahí. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, 2 por 1 cuarto. 1 cuarto es la moneda con menos valor, o era la moneda con menos valor en aquel tiempo. ¿De qué está hablando Jesús? De que Él tiene control absoluto y pone atención aún en las cosas que para nosotros pueden ser insignificantes. En esas pequeñas cosas que nosotros creemos que Dios tal vez ni está ahí, Dios claro que está ahí, y Él también está teniendo el control absoluto de esas cosas. Nada, como lo escuchamos hace rato, nada de lo que nos sucede es coincidencia. Nada de lo que nos sucede es coincidencia. Absolutamente nada. Y la instrucción de Jesús es que no temamos, ya que nosotros valemos mucho más que los pajarillos. Jesús está hablando del cuidado que tiene Dios de nosotros. Y es que, otra vez vuelvo al asunto, el gran problema que tenemos nosotros es que creemos que este cuidado que Dios debe tener de nosotros es que Él nos dé absolutamente todo lo que queremos y todo lo que le pedimos. Ya lo hemos platicado aquí. Ni siquiera ustedes les dan a sus hijos todo lo que les piden. Porque darles todo lo que les piden no es cuidarlos y no es amarlos. Todo lo contrario. El pequeñito tiene que aprender límites. El pequeñito tiene que aprender que hay reglas que se tienen que seguir, que se tienen que obedecer. Porque si no, al rato él va a pensar que puede hacer lo que se le plazca. Y a ustedes como papás no les gusta eso. Ustedes quieren lo mejor para sus hijos, eso espero. Porque Él no querría lo mejor para nosotros, aunque a veces nosotros no lo podamos entender. Me pregunto si estos pequeñitos, nuestros hijos, entienden cuando los disciplinamos, que los disciplinamos por amor. Claro que no. A nadie nos gusta la disciplina, a nadie. Nos encanta hacer lo que nos plazca. Y Dios está haciendo esto, está de alguna manera diciéndonos, nos está expresando este amor que Él tiene para con nosotros, que aún dice que aún nuestros cabellos están todos contados. Y la instrucción es: no teman, no tengan miedo, aunque la situación se ponga complicada, aunque la situación se ponga difícil, no teman, dice Jesús. Esta es la primera reacción del ser humano frente a una situación difícil. Cuando perdemos el control, lo primero que vamos a sentir es temor, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel papá que igual se acerca con Jesús y le dice: ayúdame porque mi hija está muriendo? Y al final muere la hija mientras iban de camino a la casa de este señor. Jesús le dice: no temas, cree solamente. La fe y el miedo se contraponen siempre, están chocando. Cuando tenemos miedo, significa que no estamos teniendo fe. Pero si el miedo se empieza a disipar, se empieza a ir, significa que nuestra fe está creciendo, que Dios está depositando un poco más de ese don de la fe en nosotros, para que aprendamos a confiar en Él sin chistar, sin quejarnos. Si me sucedió esto, gracias Dios. Ustedes se saben la historia de Job. Ustedes se saben la historia de José. Ustedes se saben la historia de David con su hijo que se le murió. Ustedes saben todas esas historias. Las historias están ahí para que aprendamos de ellas. Para que logremos aprender a confiar en Dios, porque Él es soberano. Soberano. Insisto, aún en los eventos más insignificantes de nuestra vida, Dios está ahí. Dios está ahí enseñándonos. Dios está ahí enseñando.
Miren lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 33. Este proverbio nos lo leyó Miri en la lectura de Esther. Proverbios 16, versículo 33. ¿Ya están por ahí? ¿Qué dice? ¿Alguien que me lo lea? Proverbios 16, versículo 33. Muy bien, mi amor. La suerte se echa en el seno, mas de Jehová es el juicio de ella. Otras versiones hablan de estas suertes que a veces echamos, ¿no? ¿Cuántos no hemos echado un volado para determinar algo? ¿Cuántos no hemos echado dados para determinar algo y creemos que es la suerte, ¿no? Pero dicen las Escrituras que Jehová es el que da el juicio de ella, de cada situación. Aún en esos volados, aún en esos dados, nosotros pensamos que son casualidades y que son coincidencias, y no, aún en esas pequeñas, insignificantes cosas, Dios está detrás de eso. Dios está detrás de todo eso. Eso es increíble, eso está increíble. Pero miren lo que vamos a ver ahorita en Lamentaciones capítulo número 3. Versículo 37, 38 y 39. ¿Ya están por ahí? Lamentaciones capítulo número 3, versículo 37 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? A ver, que se levante alguien que diga: esto no lo ordenó Dios, esto no estaba en los planes de Dios, esto no lo determinó el Señor. Versículo 38, de la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno. ¡Auch! Hemos aprendido todo el tiempo que todas las cosas que Dios pone delante de nosotros tienen que ser cosas buenas, y la Escritura dice que de su boca salen las cosas buenas y salen también las cosas malas. Eso es complicado de entender cuando pensamos en un Dios como en el que nosotros creemos. Eso es muy complicado. Imagínate tenerlo todo, como le pasó a Job, y de repente perderlo todo. Que Dios te haya dejado solamente salud y que de repente Dios permita que venga enfermedad a tu vida. Nos pasaría lo mismo que le pasó a Job. Su esposa nos iba a decir: maldice a tu Dios y muérete. Job le dice a su mujer: estás mal. Porque Job, imagínenselo ya, en la calle, sin nada, su familia murió, sus siervos murieron, todas sus riquezas, igual sus ganados murieron, su casa se destruyó, se derrumbó, se queda sin nada, y la mujer le dice eso: ya, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué andas haciendo en esa iglesia? Pues no, que Dios está contigo. Ya, olvídate de esos cristianos, olvídate de tu Dios. Si te va tan mal, ¿para qué sigues ahí? Nosotros escuchamos esas voces. Vuelvo a lo mismo. Falta de convicciones, familia. Falta de conocer quién es el Dios al que estamos acercando.
Le dice esta mujer, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dice, no, no has entendido. No has entendido. Él me dio, Él me quitó, porque ni siquiera le echa la culpa al diablo, ¿eh? Job no dice, Dios me dio todo esto, pero el diablo me lo quitó. Job dice, Él me dio y Él me quitó. Bendito sea su nombre. ¿Qué se necesitará para llegar a ese punto, familia? Convicción, madurez, conocer quién es nuestro Dios. Porque Él no solo da, también quita. De su boca no solamente sale lo malo, sino también lo bueno. Y fíjense cómo termina el versículo 39. Dice, ¿por qué murmura el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Dice aquí, laméntese el hombre en su pecado. Si hay algo, familia, de lo que tengamos que decir, ¿por qué? ¿Qué? No es de ir a la iglesia y de conocer a Dios, sino del pecadote que traemos encima. Eso es lo que nos debería provocar lamentarnos, entristecernos, ocuparnos en arreglarlo. No en estar escuchando estas voces de, pero ¿por qué vas a esa iglesia si mira cómo te va? Pero eso sí, cuando nos va súper bien, ahí sí no nos dicen nada, ¿verdad? Vamos a leer el último versículo, familia, y con esto terminamos. Efesios capítulo 1, regresamos a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Familia, miren, nos pueden suceder mil cosas. Nos pueden suceder tragedias, nos pueden suceder lo que ustedes quieran. Pero Él ya tiene algo preparado para nosotros. Hemos sido predestinados. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. Yo sé que esta palabra de santos nos lleva a pensar en que vamos a ser personas perfectas, que no nos vamos a cometer errores. No. Cuando vemos esta palabra santidad o que somos santos, significa que hemos sido apartados por Él, escogidos por Él, preparados con un propósito, apartados con un propósito. Apartados con un propósito que Él mismo ha determinado. Y luego dice, y sin mancha delante de Él en amor. O sea, hay algo que Dios quiere para cada uno de nosotros, familia. Que este asunto del pecado en nosotros sea eliminado. Podemos hacerlo nosotros por nosotros mismos. Ustedes me van a decir, pues sí lo intento, pero no. Hay gente que cree que ya no se equivoca, que ya no peca. Eso es terrible. ¿Saben por qué? Porque no estamos entendiendo nuestra condición. Ayer nos platicaba el pastor Ricardo, híjole, creo que lo he mencionado mucho últimamente al pastor. Nos platicaba de un testimonio justamente en donde una persona se le acerca al pastor a decirle eso. Es que pastor, ¿cómo es que usted nos dice que nosotros seguimos pecando? ¿Cómo es posible que usted nos diga que todavía cometemos errores? Y aquí lo hemos platicado también, ¿verdad? Y hemos entendido que nosotros no practicamos el pecado, Nosotros no lo practicamos, pero estamos expuestos al pecado también. Estamos expuestos a caer, pero nosotros estamos tratando ya tenemos nosotros una lucha constante con esta carne, con este pecado. Y nos platicaba este testimonio en donde esta persona le dice al pastor, pastor, yo ya no me equivoco, es que yo ya no peco. O sea, ya el Señor ha hecho una obra tal en mí que yo ya no me equivoco. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, verdad? Y el pastor no hizo más que darle un pisotón en ese momento a este hermano. Agarró y le dio un pisotón en el pie. Imagínense lo que pasó. A este hermano santo se le salieron culebras y tarántulas y demás de la boca. El pastor lo voltea a ver y le dice,
¿Y dónde está tu santidad? ¿Se dan cuenta cómo no estamos conscientes a veces de eso? Por eso constantemente tenemos que venir a Él y decir: Padre, perdóname, si no me estoy dando cuenta de mi pecado, ayúdame a ver en qué te estoy fallando para ya no ofenderte, para ya no fallarte más. ¿Me estoy explicando? Y bueno, y nada absolutamente se sale de la soberanía de Dios. Hemos sido escogidos por Él para ser apartados, familia. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Aunque nos equivocamos y también cometemos errores y pecamos, nosotros no practicamos el pecado. Él nos está ayudando con eso. Él nos está ayudando con eso. Ahora usted también sea honesto y sincero con usted y diga: no, hombre, híjole, pues dice el pastor, dice Nelson, que no practicamos el pecado, pero yo sigo emborrachándome cada mes, ¿no? Cada 15 días. Pecado. Yo sigo mintiendo y estoy mintiendo constantemente por esta razón. Pecado. Yo le he estado haciendo o diciendo algunas palabras que no debería ya pronunciar como hijo de Dios. Pecado. ¿Qué estoy diciendo? Familia, seamos honestos con Dios. Si estoy cometiendo un error, si he sido constante estar pecando de alguna manera, aunque pueda ser el pecado más insignificante, le estoy ocultando esto a mi esposo, le estoy ocultando esto a mi esposa, tenemos que quitar eso de nosotros. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a quitar eso de nosotros. No se puede pensar en que tenemos una relación correcta con Dios y estar practicando el pecado, porque entonces somos mentirosos. Vuelvo a insistir, familia, yo no trato de justificar que nos equivoquemos, aunque nos equivocamos. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser transparentes con Dios. Si identificamos algo, tratar de corregirlo. Al final no lo engañamos a Él, ¿verdad? Me engaño a mí mismo y intento engañar a los que me rodean. Terminamos lo que dice Lucas capítulo número 22. Este Judas, lleno de esta maldad, lleno de Satanás, se compromete, dice el versículo número 6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Familia, cuando estamos ya inmersos en una situación en donde ya no estamos conscientes de este Dios que es soberano, que todo lo sabe, que todo lo ve, ya todo lo demás no nos importa. Dice la Biblia que estamos cauterizados, es decir, ya no sentimos nada. Ya no nos preocupa, ya no nos duele, ya no nos quita el sueño si pecamos o no pecamos. Y esto es también porque no tenemos esta convicción del Dios en el que creemos, del Dios al que nosotros servimos. Judas fue lo que le pasó. Vuelvo a repetir, 3 años caminando con Jesús y él por unas cuántas monedas, que al final no fueron estas monedas, sino más bien su falta de convicción, su falta de fe en Jesús, lo hicieron hacer cosas de las cuales él mismo después pagó las consecuencias, quitándose la vida. Por favor, familia, no esperemos a que las consecuencias nos alcancen. Las consecuencias de nuestros errores, de nuestras malas decisiones nos alcancen. Por favor, seamos transparentes con Dios, siempre transparentes. De verdad, de nada sirve una carita así de inocencia delante de Dios si mi corazón está lleno de oscuridad y lleno de maldad. No sirve de nada. Seamos 100% honestos con Él. Pidámosle que Él nos ayude a ir corrigiendo cada situación y cada detalle que tenemos nosotros. Por favor, vamos a ponernos de pie, familia, para cerrar esto. Andemos caminando, familia, conscientes de su sabiduría, de su omnisciencia, de su omnipresencia. Él está en todos lados, sabe absolutamente todo y nada se sale de su control. Nada. Aunque yo piense que estoy haciendo algo y que nadie se da cuenta, soy la persona más equivocada del mundo. Aunque yo piense que estoy haciendo algo y que nadie se va a enterar, dice la misma Biblia que no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Nada. ¿Y saben qué?
La Biblia no se equivoca, porque es su palabra. Creamos en su palabra y creamos en Él. Vamos a orar y vamos a pedirle que Él nos ayude, ¿no?, a estar conscientes del Dios en el que tenemos y de esa manera honrarlo en todo lo que hagamos. Padre Santo, te queremos agradecer por tu palabra.